Y a través de Canal 7 llegamos al personaje número 72, que es maestro, trabajó en la emblemática histórica cooperativa agropecuaria de Tacuarembó en 25 de agosto y Sarandí. Era imponente, por utilizar el término de una conocida zapatería de nuestro medio. Así, la cooperativa que luego se transforma en Copainor. Estuvo radicado en nuestra ciudad, creo que siempre viviendo aquí en barrio Montevideo, pasando avenida Oribe, donde nos encontramos en estos momentos con el personaje número 72. Ha trabajado en un estudio contable y me han contado que además tuvo tiempo, ¿saben de qué? De jugar al fútbol. Es así que no faltó ningún día, el único que disputó todos los partidos del trienio de Tacuarembó, campeonísimo del norte y del interior del 63 al 65. Se inicia en el equipo de su familia, el Bohemio Wanderers, con el que es campeón por primera vez para la enseña del 8 de mayo de 1953, fundada por Waldemar Burgos en el año 1976, aquel 27 de octubre con el gol de Amílcar Zavalla. Jugó en el Coloso Peñarol y en Liverpool de Montevideo. Terminó su carrera en Santa Lucía. En un ratito nos venimos con el personaje número 72. Volvemos aquí, concluye después de jugar en Santa Lucía en Wanderers, donde se inicia y termina su carrera futbolística. Lo considero por lo menos un camarada. Estuvo en los 50 años del decano Deporte al Día. Amílcar Ferraz, gracias por acompañarnos. Bueno, un placer realmente estar en este programa que has hecho y la verdad que encantado. Ya el programa número 72. ¿Te sucede en la vía pública, en la calle, de gente que te ha conocido a través del estudio contable, que está en la calle General Rivera, del cual me contabas que te has jubilado, que no te asocia, por ejemplo, con tu brillante pasado deportivo, futbolístico, la gente? No, yo creo que más bien los veteranos se acuerdan de uno, pero la gente joven realmente no son todos, ¿no? Alguno que se interesa a veces un poco por el fútbol o algo, puede ser. Y tus padres tuvieron 4 valientes hijos. Sí, la verdad que sí. 4. Ninguna nena. Ninguna nena, sí. Y todos jugamos en Wander, empezamos en Wander, y algunos, el caso de Chumbo, Baltasar y Gustavo, terminaron de técnicos también Chumbo en Wander, y Gustavo ha estado por varios lados. Pero jugó también, Gustavo Ferraz en Nacional de Montevideo. Gustavo fue para Nacional el mismo año, siendo juvenil fue Gustavo, Galarraga, Jorge Luis Rodríguez, el Beca Suárez, fueron a Nacional todos. Eran juveniles. Felipe Galarraga. Sí, eran todos juveniles. Pero Felipe se estacionó en Cerro. Fue a Nacional, después creo que volvió y después arregló con Cerro más adelante, sí. Es cierto que Luis Ubiña, el capitán de Nacional, el primero en levantar una Copa Libertadores de América, el Peto Ubiña, marcador derecho, tu hermano Gustavo era puntero izquierdo, que lo fracturó en una práctica. Sí, Gustavo apenas fue a Montevideo al poco tiempo, un ómnibus lo apretó contra el cordón de la vereda y lo quebró. Bueno, supuestamente se había curado y lo agarró el Peto Ubiña, que era algo parecido. Tremendo. Lo fracturó. Y ahí le colocaron un tornillo y la verdad que nunca más tuvo problema, ¿no? Hombre. Sueiro, famoso, el traumatólogo Sueiro, hombre de Nacional. Hombre nacional. De toda la vida en la sanidad tricolor. Y Ubiña, un jugador de Cerro. Seguro, pero del Cerro. Del Cerro, porque jugaba en Rampla. Claro, pero en esa época fue en Nacional en una práctica. No, fue un partido. Ya sé, los dos eran de Nacional, por claro, eso te decía, sí, en una práctica, claro. Compañeros. Sí. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre tenía un comercio, primero tuvo chacra y eso, y mi madre era maestra, se conocieron en campaña, en Cuchilla de Ombú, se casaron y después estuvimos en Clara, en Valledén con el negrito Zavalla, fuimos compañeros de banco con Amílcar Zavalla, y mamá era maestra, como dije.
y estaban ahí en 25 de agosto, donde primero vivimos ahí. Y enfrente estaba la canchita que decían de Wander, que era frente a la Escuela Artigas. Siempre acá en el barrio Montevideo, la familia y Claro, ustedes. sí, sí. De tus hermanos, ya hablamos de Gustavo, de Baltasar, el técnico campeón con Wanderers Sí. en el 76. Al que más conocí fue a Dimitri, el dentista. Claro. Falleció joven, con 59 años. Se dedicó a la política, fue candidato a intendente. Exacto, exactamente. ¿Lo votaste? Lo voté, sí. Por la lista 15 en la elección de 1994. Exacto. Sí, Él estaba en los cuadros del doctor Alejandro. seguro. Y la señora de tu hermano Dimitri era una avesada dirigente, muy jorgista, Sí. hablando de Valle, de Montevideo. ¿Cómo la conoció? Y tanto a mi señora como a la señora de Dimitri vivían en la misma manzana donde yo paraba, que estaba la pensión de Peñarol. Y En la calle Minas. no, era en la calle Gonzalo Ramírez. En aquella época era Médanos y Vázquez, hoy es Martínez Trueba y Barrios Amorín, las calles cambiaron de nombre. Y ahí él conoció a la señora. Y en tu infancia, Amílcar, además de pelota, ¿qué otras cosas? Muy pocas cosas más. Sinceramente, estudiábamos y todo el día con la canchita enfrente pasábamos atrás de una pelota, ¿no? Se jugaba la bolita, se remontaba cometa en la época, ¿qué más? Cambio de revista, me acuerdo que se hacía mucho en esa época, pero en realidad pasábamos atrás de una pelota de fútbol, ¿no? Jugaban al tape con las figuritas. Jugábamos con las chapitas que venían hacíamos cuadros de fútbol y eso, ¿no? El tape todavía fue una novedad posterior, yo creo. Y me imagino que tu madre, la maestra, habrá añorado una niña. ¿Cómo no? Sí, la verdad que sí. Gustavo es el menor. Gustavo el menor, Y Baltasar Ferraz. sí. También trabajó en cooperativa agropecuaria. Claro, mi hermano también trabajó, después trabajó con Varela y al final trabajó en Rivera Ferraz. con Ferraz, con el gaucho, allá con la agroveterinaria El Gaucho. Agroveterinaria y free shop. Seguro. Y tiene venta de automóviles también ahí, en el mismo local. Terminó de gerente allá. Lamentablemente, apenas se jubiló, un cáncer en el 14 lo falleció ahí. Y me estabas hablando de tu infancia. ¿Recordás a tu primera maestra o maestro? ¿Eras un alumno aplicado? Era muy tímido y soy tímido, pero los años un poquito lo van enderezando, ¿viste? Pero la verdad que era una persona, jamás iba a cometer alguna cosa rara por la misma timidez, ¿no? Que me frenó mucho. Aún siempre recuerdo cuando fui a Montevideo que aquello era un mundo nuevo para uno. No sé si las distancias son las mismas, pero en esa época como que era todo muy, muy lejano, ¿no? ¿Vas en el 66 a Peñarol? En el 66, cuando termina el último campeonato que correspondía al 65 y salimos campeón allá en Canelones, yo ya había ido a practicar y Nacional también se interesó y bueno, Peñarol estaba interesado, me habían pedido que fuera y digo, bueno, al final decidí, voy a probar, digo, fortuna por ese lado, ¿no? Pero tuviste la opción entre los dos grandes. Tuve la opción. Es más, yo me fui del Parque Central porque solo una cosa mis padres me pedían que me recibiera y estaba haciendo el último año. Y entonces De magisterio. De magisterio. Y como fui a Nacional y ¿qué pasaba? En el Parque Central eran unos locales donde dormíamos, donde era para dormir, inmensos. Y entraban como 8 muchachos en cada uno. Y estaba Agapito, Ancheta, Maneiro, Juan Carlos Blanco. Pero aquello era un ambiente de farra, entonces
dije, no, yo acá no me recibo jamás. Y me tiraba a Peñarol, la verdad que sinceramente. Estaba Tabaré, que habíamos ido a practicar juntos, y Tabaré en el 65 se queda, arregla con Peñarol. Yo no quise arreglar. A mí me gustaba porque yo iba, estaba una semana, me pagaban todo, conocía a los cracks, estaba al lado de ellos y volvía para atrás, pero no quería arreglar. Tabaré llega el 30 de octubre del 65 a Peñarol y Ah, debuta al otro día, el 31, cuando reaparece después de una lesión el Tito mira, Goncalves, mira, Néstor la verdad que no. Goncalves. ¿Qué año para llegar a Peñarol, Así, 1900? la verdad que, no, además Nacional justo andaba mal Pero y fue era, campeón uruguayo en el sí, 66. sí, Nacional. sí, Peñarol ganó todo. El uruguayo lo gana Nacional y a Roberto Sosa, el meta carolino, le hicieron solo 3 goles. Porque a Nacional en todo el campeonato le hacen 5 goles. Él se retira de un clásico lesionado en el que Nacional está ganando 1-0 y entra Jacinto Calleros. Y a Calleros le hacen 2 goles. En todo el torneo Nacional recibe solo 5 goles. Y mira, Roberto Sosa solo 3. mira. Con Roberto Sosa es una cosa más, es posterior, pero el primer partido que jugué en Liverpool jugamos contra Nacional y le íbamos ganando 2-0 con un gol de Luis Bentancur y uno mío, De Tacuarembó los dos. los dos de Tacuarembó. Y el segundo tiempo, Rubén Sosa, el marqués, nos hizo 4 goles, 4-2 perdimos, pero Que venía de Cerro, había jugado en seguro, Cerro. exacto, sí. Y jugó en Nacional en las Y con finales Domínguez, vino creo que con Domínguez me de parece. Rogelio Domínguez, que había trabajado en Real Madrid, en Exacto. Racing de Argentina. Los dos argentinos Sí, pasaron de Cerro a a Nacional. Nacional. Pero en este programa no podemos hablar de fútbol y yo quiero llevarte por otros lineamientos. Es un gusto con este camarada que es Amílcar Ferraz. ¿Quién te puso Colé? Colé me pusieron en Clara por los turcos Core, Otro porque, compañero de la selección. exacto, la familia de Core vivía ahí y parece que en vez de Core yo decía Colé. Y una señora que nos cuidaba y eso, porque mamá estaba en la escuela, empezó Colé, Colé y quedó. Todavía no existía el famoso Colette que No, toma. no, creo que lo promocioné. Sí, sí, sí. No, Buen marketing. Con Amílcar Ferraz es un gusto. Es el personaje número 72 a través de Canal 7. Ya continuamos. Estamos con Amílcar Ferraz para hablar de tus maestros, si recordás, profesores, alguien que te haya marcado especialmente. bueno, en la época de la escuela tuve excelentes maestros, pero el que más recuerdo es el maestro Hugo Lairiol. Lo tuve en cuarto año. Además, yo qué sé, jugábamos al básquetbol e incentivaba todo eso. Los sábados de tarde él venía a la escuela y la verdad que un excelente maestro y tengo los mejores recuerdos con él, ¿no? Escuela número En la 7. escuela número 7, sí. Acá cerquita, todo en el barrio Todo en el Montevideo. barrio. Estaba a media cuadra prácticamente de la escuela. ¿Y por qué barrio Montevideo? Me mataste. No, sinceramente. Toda la vida No barrio sé. Montevideo. Sí, la verdad que no sé. El barrio Montevideo albergó históricamente en Tacuarembó a los centros nocturnos. Exacto. Eso interrumpía la paz familiar en las noches. No, en cuanto a eso no, pero como transitaba mucha gente en una época que nosotros vinimos a vivir acá en el año 80, no teníamos cerrado, entonces alguna vez algunas cosas nos faltaron porque era un lugar de paso y la gente a veces tomaba con alguna copa y eso, entonces se prestaba para que pasaran algunas, pero pocas, la verdad. Muy cerca de acá está una boate que se mantuvo durante muchos años, La Góndola. Seguro. Exacto. Y tu juventud en los bailes, tu primera novia. Sí. Bueno, mira, baile iba al democrático. Y mi primera novia fue Cintia Posada, ellos vivían pegados a la sede estudiante, el padre fue creo que su jefe de policía o algo así. Y bueno, ¿Era camionero? no, No, él era su jefe de policía. su jefe de policía. Sí, y escribía, no sé, él escribía notas y algo así. Y bueno,
Y después hay un dragoneo así de pasado. Y eras un futbolista que se concentraba, porque hoy hablamos de Wanderers, gana y si no es campeón, anda cerca, pellizca. Pero Wanderers también militó, me acuerdo de mi hermano, que lo iba a ver, que era hincha de Wanderers, lo llevaba Artigas Santana, que es el que lo hace hincha de Wanderers, a Luis Osvaldo. Wanderers también estuvo en la B. Sí. Mirá, perdona que te corte, pero yo en el primer pasaje que tuve en Wander, 3 veces salí campeón en intermedia, que era aquella época. La C. No, era la B. La B. La B no existía, existía intermedia. Y 3 veces había salido campeón. O sea que subimos el primer año, por ejemplo, en el 62 y bajamos, hicimos 5 puntos nomás. Entonces era un ir y venir generalmente, ¿no? Con Wander. Y de todos los técnicos que tuviste, Burgos, Bentancur, los dos Waldemar, Jaime de Freitas, en Peñarol, en Liverpool, estaba Mascoli en el 66, en Peñarol, ¿quién te grabó más? ¿Quién influenció más? Yo creo que en una parte, Waldemar Burgos, la parte disciplinaria fundamentalmente, aparte de los conocimientos, ¿no? La parte disciplinaria fundamental, porque tú me preguntabas de concentración o algo. Wander, si a nosotros nos encontraban a las 10 de la noche el sábado y jugábamos el domingo de mañana con los juveniles, vamos a suponer, no jugabas. Si te encontraban tarde de la noche, o sea que había una disciplina, digamos, que Burgos la hacía pesar, ¿no? Y después, bueno, Pocholo en la parte táctica realmente innovó, digamos, trajo mucho de Brasil, ¿viste? Él había estado no sé en qué parte de Brasil y trajo mucho del fútbol brasilero, de marcaciones y sistemas tácticos que innovó realmente. Y además él formaba siempre alrededor de él, digamos, gente que aportara cosas. Y que la pelota coma pasto. Sí, como también, Carrasco, lo decía Pocholo. Ah, sí. De Waldemar Bentancur. Después, muchos años, salió, me acuerdo, en el 80, a comienzos de la década del 60, ya dirigía y había jugado Waldemar Bentancur, pero en el 80, cuando con Jaime de Freitas salen campeones del noreste, interior y la Curuguatí, que les decía a los jugadores, muchachos, que la pelota coma pasto. Claro. Bueno, y después tuve de Montevideo, yo sinceramente, para mí el que más sabía de los que tuve fue Ondino Viera. Que ¿Lo tuviste en Nacional? Lo tuve en Liverpool. En Liverpool. Después tuve Sí, había dirigido mucho en Brasil. Claro, claro. Prácticamente a todos los cuadros grandes de Brasil. Además, yo digo, era el técnico que terminaba en el vestuario, te decía dónde estábamos jugando bien o por qué lado nos estaban atacando. O sea que era realmente, no el vamos arriba, que vos podés y que muchas veces... Y un hombre que viene a Nacional en la década del 50, después del 55, para ser campeón, pero también estuvo vinculado a Liverpool. Y fue el técnico de Uruguay en el Mundial de Inglaterra 66. Claro. Vos en Liverpool lo tuviste en el 67. En el 70 lo tuve. En el 70. Bueno, y tuve a Facio, Juan Ricardo Facio. Tuve a que salió campeón con Nacional como Freitas. Campeón de América y del mundo en el 88. Claro, que era hombre del barrio de Liverpool, siempre iba al mismo bar allí. Sí. Vivía creo que enfrente, si mal no recuerdo. Y técnico de la selección uruguaya, campeona de América en el 87. Claro. Sí. Bueno, y tuve aquí en... ¿Y cómo era? Porque aparecía como un hombre distinto, que tenía sus salidas, sus particularidades. Sí. Yo, digamos, un director técnico medio, digamos, ¿no? Él aprendió un poco él siempre tuvo de ayudante en Liverpool. Venía un técnico y él era el ayudante. Pero tuvo de técnico también algún año. Y con Ondino, evidentemente, él aprendió ahí, ¿no? Aprendió algo más. Había sido jugador de Liverpool, jugaba. Vos te me vas para el tema del fútbol, pero hablemos, ¿te recibís de maestro en qué año?
Yo tendría que haberme recibido en el 66, a fines, pero al irme a Peñarol y tenía a veces de mañana y de tarde y cambiaban los horarios y perdí la práctica porque teníamos que hacer una práctica escolar durante el año, tuve que hacer un medio año más y empezar a dar los exámenes de a poco y me recibo el 10 de julio del 68, me recibí. Y ahí empecé a trabajar, sí. ¿En qué barrio de Montevideo? Como hacía suplencia, no tenía efectividad, trabajé. Pero te cuento, por ejemplo, una vez estaba trabajando en la curva de Maroña y jugamos contra Danubio y justo ese día hice un gol. Entonces la cargada fue justo Le hiciste un gol a Danubio. Exacto, jugando en Liverpool, ¿sabes? Sí. Pero después anduve en varios lados, ¿no? Donde donde elegía. ¿Y te vas en qué año a Santa Lucía? Y bueno, después empecé a dar clases, era profesor de matemáticas en Santa Lucía y en el 71 vengo a jugar a Tacuarembó en la B con Gustavo y salimos campeón, pero no jugamos, porque el campeonato empezó creo en diciembre y se jugó en enero y fue un campeonato. Y nos fuimos de nuevo para Montevideo y voy a jugar porque no quise jugar más al fútbol, dije no juego más, pero en Wander de Santa Lucía, como eran 2 días por semana que tenía que ir a Santa Lucía y como daba clase en Canelones, arreglé. Y tuve 2 años en el 72 y 73. Tuve. ¿Vos eras puntero derecho, Gustavo izquierdo y Dimitri y Baltasar? Dimitri era generalmente jugaba de y de zaguero, y el Chumbo era un volante. ¿Y en qué año ingresás a Cooperativa Agropecuaria de Tacuarembó? En el 74 me vengo para acá y ingreso en la cooperativa. ¿Quién era el presidente? Mira, yo creo que en ese momento era Ramón Rodríguez Méndez. El agrimensor. El agrimensor. Fue muchas veces presidente, yo estuve mirando una revistita que yo mismo la había hecho de la cooperativa y otro fue Yuyo López, que también muchos años fue, pero hubieron muchos. Eduardo Xavier fue presidente, alrededor del 90, 91, por ahí, creo que fue. Me llevaba a jugar al fútbol de salón, ¿sí? Arriba. Sí. Jugábamos al fútbol de salón. Sí. Por esa época, tal vez, 72, 73, se jugaba en el segundo piso de la cooperativa, ahí en 25 de agosto y Sarandí, donde después hacían los remates de lana, que eran muy grandes. ¿Cómo no? Siempre a fines de noviembre. Claro. ¿Y cuál era tu función específicamente en cooperativa? Bueno, yo vine porque la cooperativa iba a abrir un escritorio para atender a todos los socios, la parte contable no, más bien la parte impositiva, laboral, de todas las DICOSE que salió en el 75 o 74, justo cuando yo vine salió que había que hacer unas planillas de movimiento de ganado y las declaraciones, y bueno, y vine con los Pereira Milló, que después tuvieron un estudio aparte. Sí. Estaba frente a donde hoy se encuentra Cable 2000. Exacto. Pero al año y poco rescindieron el contrato con ellos porque la verdad que cobraban bien, eran contadores, eran 3 contadores de un estudio que ellos tenían en Montevideo y venían acá. Y quedé solo yo y después, bueno, con una compañera. Después en el año 80 y pico, en la cooperativa, la cooperativa tuvo problemas por el tema de los grupos, como tenía distintas actividades, era veterinaria, supermercado, barraca de lana, barraca de cuero, ropa, molino, seguro. Entonces, tienda. Para encajonar a todo el personal, porque habían salido los grupos salariales, se nos complicaba y bueno, hubo una pérdida grande ahí por reclamos y me pidieron si me animaba a agarrar de jefe de personal y bueno, agarré. Pero aparte seguí con la gestoría con 2 compañeras que
Estela Jiménez y Sonia Chapara, que hasta el día de hoy nos vemos, porque ahora yo llevo algunas cosas allá, ¿viste? Jefe de personal. Sí. Y estuviste a punto de ser gerente de 3 medios de comunicación de Tacuarembó, pioneros en sus diferentes ramas. La verdad que sí. Es un gusto con Amílcar Colé Ferraz, el personaje ya número 72 a través de Canal 7. En un ratito volvemos. Con Amílcar Ferraz estamos hablando de una institución dentro de Tacuarembó, la Cooperativa Agropecuaria. Cuando ingresaste, ¿cuántos funcionarios tenía? Más o menos. Claro, había un personal permanente que debían ser unos 50 y pico, pero en época de zafra de lana, ahí se contrataban y eran más de 100, porque agarraba octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí se clasificaba la lana y eran los famosos remates que se hacían, que realmente era toda una potencia aquello, ¿no? Me nombraste a 2 presidentes, uno muy amigo de mi padre, Ramoncito, y el doctor Hugo Lopellano, que fue un adelantado. Sí. ¿Cómo no? En tema de trabajo con la ganadería, de praderas, etcétera. Sí. Vivía en la casa del Capitán Rivas. Claro. Una institución donde ahora está Conta, frente a la Plaza Colón. Exactamente. ¿Y cómo era Lopellano? Una persona muy metedora y muy inteligente, ¿no? Realmente fue una lástima que como es que lo agarró una enfermedad, una leucemia, y en poco tiempo, y además justo la cooperativa había adquirido Coparrós y todavía no había vendido acá al centro, entonces se empezó a generar deuda y todo eso que trajo las complicaciones futuras que hubieron, lamentablemente, ¿no? Es muy importante lo que dijiste. La Cooperativa Agropecuaria compra Coparrós, la arrocera. Seguro. Además, hace todo el molino, digamos, todas las instalaciones para el arroz, todo eso tuvo un costo inmenso y lamentablemente se demoraba en vender el local del centro para cubrir esos préstamos, y aquello fue una bola de nieve, ¿no? ¿En qué año? Y más o menos fue en el 80 y pico, 87, por ahí empezó, ¿viste? En el primer gobierno de Sanguinetti. Claro. Y se iba a comprar Coparrós. Seguro, se compró, digamos, ¿viste? A través de un préstamo del República se compró y ¿Vos sabés? Te escucho. No, lamentablemente, ¿viste? Eso llegó un momento que la cooperativa empezó en caída y ya no había retorno. Además, para el tema de Coparrós vos tenés que habilitar a los arroceros, entonces si no tenés recursos para... ¿Y cuántos socios tenía la cooperativa? La cooperativa tendría socios, por llamarlo, unos 1000, pero realmente yo creo que el cooperativismo en el Uruguay se cumple solamente en las viviendas, porque es muy difícil. Habrán muchos lugares que sí, pero es muy difícil, ¿no? Porque lamentablemente no. Yo creo... Pasó con la cooperativa con el supermercado de carne, que nosotros los empleados de la cooperativa, para poder comprar carne, teníamos que pedir 2 o 3 días antes para que nos pudieran cortar y entregarnos el pedido, porque era una multitud que iba todos los días ahí. Pero lamentablemente empezaron algunos productores mandando lo peor, porque tenían deuda en la cooperativa, y una manera de cubrir era mandando, se le pedía que enviaran vacunos. Y de pronto mandaban lo peor, entonces eso empezó a... Algunos de los socios que conocí que tenía la camiseta puesta de la cooperativa, Néstor Pereira López. ¿Lo trataste allí? ¿Cómo no? A Néstor, y además le llevé los papeles en un periodo. Sí. Te tengo que contar que el otro día, ya hace algunos meses, en Montevideo, llego al apartamento donde vive mi hija, y es una brasilera, la portera. Como toda brasilera, la señora muy macanuda, y me dice, en el 5.º piso, ¿sabe quién vive? Rubén Darío Mesones.
¿Te acordás? El ciclista de 30 que ganó solo la Vuelta Ciclista en el 74, se la ganó a los italianos. Pero lo traigo a colación porque vos tuviste en la cooperativa a un compañero ciclista muy destacado. Sí, Gilberto Rolón. Que tuvo la malla oro. Claro, claro, ¿cómo no? Y que se fue a Rivera, pero volvió hasta Tacuarembó. Sí, él está trabajando en la cooperativa, en Ancina trabaja. Que queremos también hacerle el personaje. Ya que hablaste de brasileros, yo tuve 17 años con unos brasileros que les llevaba todo el papeleo. Venían a veces cada 2 meses, se aparecían. O sea que le pagaba los impuestos, pagaba todos los gastos que había y durante 17 años tuve. ¿Y se dedicaban? Tenían campo allá por Turupí. Y tenía que ir allá también. ¿Ibas a la fazenda? Sí, sí. Tuve muchas actividades. Estuve, es decir, simultáneas, ¿no es? Administré el edificio catedral un periodo, pero después ya no, veía que no me daba más, no me daba más el tiempo, ¿no? Pero, ¿en qué año aproximadamente? Y debe haber sido alrededor del 80, ¿sí? 79, 80, por ahí fue. ¿Vos te acordás el precio de los apartamentos del edificio catedral? Me mataste. Cuando se inauguró, No. a lo que se vendieron. La verdad que no, y qué hermoso apartamento, ¿no? Y grandes, espaciosos. ¿Cómo llega a Copainor? Como a través de Chumbo, mi hermano que trabajaba ahí, se enteró de que iban a abrir esa oficina y habló creo que con Ramón fue. ¿Cómo es Y la cooperativa llega un momento en que cierra. Exacto. ¿Eso es consecuencia de la compra de Coparrós? Y sí, en realidad arrastra todo ese problema de aquello, la deuda fue una bola de nieve también. Sí. ¿Y cómo se hace con el personal, con la gente que va a ser despedida? Se le pagó el despido a todos, pero no, la empresa tomó algunos, la empresa Glencore, que era la que estaba hasta ahora, tomó a algunos empleados, pero no hubo un convenio de que siguieran todos con ellos. Entonces algunos siguieron trabajando con Glencore, ¿viste? ¿En tu caso? No, a mí no. No, el personal todo digamos, jerárquico lo pusieron ellos, ¿viste? Sí. Pero te decía, ¿cómo te va con la liquidación de la cooperativa? ¿Cómo me va? Cuando cierra. Sí. Quedamos afuera, ¿viste? Todo. ¿Y el estudio contable lo abrís muchos años después? No, eso al contrario. Yo cuando pasé a jefe personal en el 87, seguí con el estudio contable, pero ya conmigo y 2 compañeras. En el 74 volvés a Tacuarembó e ingresás a la cooperativa. Sí. En el 76 sos campeón por primera vez para Wanderers, de la Divisional A. ¿Qué recuerdos tenés de los compañeros, de la campaña? Bárbaro. Wanderers no debería ser favorito a ganar ese campeonato. No, la verdad que no. Se logró, primero, y aparte no lo digo porque fuera mi hermano, era un técnico sabía, Chumbo. Segundo, que logró amalgamar jugadores de experiencia como el caso mío, el Quirilo Almeida, el Negrito Zavalla, Gustavo, el Teco Guedes, ya tenía más o menos una trayectoria con chiquilines, que era el Mueble, el Pololo Feijó, bueno... Nelson Arezo también jugó. Nelson Arezo, como no, Rubén Albano, y la verdad que se formó, se amalgamó bien y realmente hicimos una campaña muy, muy buena, ¿no? Muy buena. ¿Y esa fue tu última actividad? Yo estuve en el fútbol. No, yo estuve después creo que fue el 79 con Tabaré en la selección, seguí en Wander, pero yo iba ya a la misma actividad personal que tenía, no me entrenaba bien y todo eso, pero en el 79 fui con Tabaré González como técnico a la selección y nosotros perdimos el campeonato del noreste en ese momento. Creo que lo ganó Cerro Largo, algo así, no recuerdo bien. Sí, que quedamos afuera. También estuvo ahí en esos años Julio Pérez,
que es entrenador de Tacuarembó, y perdemos el campeonato, un gol de Ibáñez, ¿te acordás? El quemado Ibáñez, el número 9 de cabeza, le hace el gol al Kiko Olinto Lara. En ese año que Julio Pérez, el campeón del mundo, era el técnico de Tacuarembó y Cerro Largo nos ganó acá. Y al año siguiente Tacuarembó le gana ya 1-0 con gol de Miguel Chagas y es campeón del Noreste, le devolvió la gentileza. Bueno, vos te acordás de todo yo. No, pero reflexionando con lo que me decías. Sí, fue así. Y bueno, y ahí ya dejé el fútbol, ¿no? Después me dediqué a los seniors, ya al fútbol 5 ahí en Las Cañas. Y en el 83 y 84 que Tabaré González es técnico de la selección. No, yo ya no estaba más. No estabas. Ya había colgado. No hablamos de cosas muy importantes en tu vida, tu casamiento, tus hijos, tus nietos. ¿Cómo no? Fue digamos, la ida a Montevideo conocí a mi señora, por suerte formamos una familia preciosa para nuestro gusto, unos 2 hijos, el varón está en Montevideo, es contador, y la hija trabaja acá en Tacuarembó, bueno, lo que era Weyerhaeuser, que ahora no recuerdo cómo es el nombre. En Paso del Manco. Y está trabajando ahí, está casada, el esposo trabaja en Forestal Oriental y tiene 2 hijos y, como te decía, de Peñarol. Y vos jugaste en Peñarol. Y hablando de tu hijo, sale a ti en la parte contable, sí, no en el fútbol. No, en el fútbol no, él siempre fue medio bastante gordito. Y entonces no se dedicó bien al fútbol. Y después se fue para Montevideo a estudiar y eso, y ya se quedó por acá. Vive allá, se quedó por acá. ¿Y qué anécdotas tenés del único trienio que hay en OFI, que vos lo ganaste con Tacuarembó y jugaste? ¿Te acordás? Con Radio Zorrilla te entregamos un diploma ¿Cómo no? En el año 1998, el 18 de abril, cuando se volvieron a juntar todos. Exacto. En Tacuarembó Hotel. Yo te lo entregué porque fuiste el único jugador que fue titular en todos los partidos de los 3 años de Tacuarembó campeón. Claro. En realidad, el primer partido que fuimos a jugar a Paso de los Toros del norte, en aquella época era el norte, era Tacuarembó, Rivera y Paso de los Toros. Entró el Goyo Pereira, el Goyito Pereira, hermano ¿cómo es? Del Goyo de Fialux. Goyo no. de Ferrocarril. De Ferrocarril. Hermano de Pereira, él va, como es de Walter Pereira. Walter Pereira. Trabajaba en el Banco República, él. ¿Y calzaba los puntos de Walter Pereira? Era distinto, además distintos puestos, era muy veloz, ¿no? Walter Pereira back. Seguro. Walter Pereira como va, y con el Gorrión, yo sinceramente no veo en el fútbol uruguayo una pareja de base. Pero no te adelantes porque tenemos el ping-pong, el portafolio del Químico Dini y la galería de fotos con Amílcar Ferraz. ¿Y alguna anécdota de los viajes? ¿Eran en ferrocarril, después en ómnibus? Sí, generalmente viajamos en ómnibus nosotros. Primero era un ómnibus bien chiquito, me acuerdo que entrábamos los jugadores y los técnicos nomás, yendo a Rivera y a Paso de los Toros, pero después con la empresa Castro, me acuerdo que íbamos, generalmente era Castro que nos llevaba a todos lados. Y bueno, entonces que yo no soy de recordar mucho, no sé si problema ya el alemán me está avanzando, ¿viste? La empresa del señor Castro que iba a Melo. Iba a Melo, bueno, era la que nos llevaba a todos lados, ¿viste? Y se jugaba de tarde, porque no había luz. Acá en Tacuarembó era el 18 de julio, sí, pero en Rivera en la cancha oriental. Claro. Se jugaba de tarde. De tarde. No, y nosotros, sinceramente, ¿viste? Con Jaime volábamos. Porque además lo que pasó ahí en Tacuarembó fue que pusieron sacaron todos los veteranos, excelentes jugadores como el Pocho Lima, ¿cómo es Nelson Pérez, Preste. Que habían salido campeones antes. Sí, y grandes jugadores realmente, pero ya estaban, digamos, con unos años encima,
y ahí sacaron todo y pusieron, los más viejos de nosotros era el Gorrión Álvarez, como el Pelo Martínez, Walter Pereira, y tenían 23, 24 años, pero nosotros la mayoría éramos algunos de 17. Yo empecé en el 63, yo nací en el 46, empecé con 17 en la selección. De titular. Seguro. La selección mayor. Bueno, que yo El te primer estaba partido. contando el primer partido que después entrené, ¿no? Por eso jugué todo. Jugaste todos los partidos. Sí, exacto. Y alguna vez me sacaron también, ¿no? Porque en los partidos ahí nomás en River y Paso de los Toros, yo tenía mucha velocidad, pero a veces te fundías, ¿viste? Porque a pleno sol aquello era... Te cuento una anécdota. Cuando mandamos a hacer los diplomas y que vos habías jugado todos los partidos de los 3 campeonatos y hasta las últimas consecuencias porque eras campeón, me dijeron, pero ¿será cierto? Vamos a chequear esto. Sí. ¿Será verdad antes que este hombre Claro. jugó? ¿Sabes quiénes jugaron todos los años? Es decir, yo cuando hablo de todos los partidos hablo del norte y del interior. Y del interior. Exacto. Los 2 campeonatos. Los 2 campeonatos, o sea, 6 campeonatos que jugamos. Pero a Bahía Blanca también fuiste. No, nosotros ya no habíamos ido para Peñarol. Para Peñarol, sí. Tabaré se había ido el año anterior, yo me había... Vos sabés que el señor Visconti, Sí. un hombre de radio, de Radio Zorrilla, comentarista, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, hizo una excursión en Onda, Sí. Tacuarembó, Montevideo, Montevideo, Colonia, en barco a Buenos Aires y de ahí a Bahía Blanca en ómnibus. Y fui con mis padres. Mirá. Sí. Porque Visconti trabajaba en la radio, Claro. y había organizado... Yo me acuerdo, Alejandro y Visconti, en una época fueron juntos los dos. ¿Cómo no? Alejandro tenía una hija que después estuvo radicada un tiempo aquí en Tacuarembó. Le quiero mandar un saludo muy especial de la casa a Difusora Juan Zorrilla del San Martín, que ayer, 16 de septiembre, como la canción que escribió Dante Techera Márquez del dúo El Viejito del Acordeón, cumplió solo 78 años. Así que a todos no puedo empezar a nombrar porque no nos va a dar el programa. Y con los monstruos aquellos de Peñarol del 66, ¿cómo te llevabas? Bien, la verdad que hay algo que me acuerdo, por ejemplo, a Caetano, a mí me pasaba una cosa, que yo, por ejemplo, me pasó en magisterio también cuando iba de maestro, yo a alguna persona le decía usted y a otra lo tuteaba, y después para cambiarle era difícil, y a Caetano no sé por qué le dije usted, y él me decía, venía y me abrazaba, maestro, y me decía, nunca nadie en la vida me había dicho usted. Entonces, digo, bueno, quedé contento entonces. Pero Caetano, algunos eran sensacionales, con Spencer hicimos mucha amistad. Es más, él vino a Tacuarembó y tú lo presentaste, ¿te acordás de eso? Me acuerdo el 24 de julio del año 98, lo trajeron los Rotarios a Club Tacuarembó. Seguro, porque ellos me pidieron, Gómez Lago me pidió si yo tenía contacto con él, digo sí, es decir, cada tanto. Y él era cónsul y llamé al consulado y le dije lo que querían ellos, que era una charla sobre el fútbol y la hermandad de los pueblos, algo así fue el tema, y excelente persona, ¿no? Y después Joya, yo qué sé. A ver, algunos eran más serios, Abadí. Abadí jugaba en tu puesto. Claro. No te dejaba entrar a la cancha. La verdad que no. Mira, a mí me pasó una cosa en Peñarol, lo poco que me pasó, porque jugué partidos amistosos, nunca jugué oficialmente en el primero, en esa época no había cambio. Jugabas en la tercera. Jugaba en la reserva, había reserva en esa época y tercera a veces. Cuando a veces en la tercera me pedían. Sí, pero en la reserva jugaba gente que hoy sería titular, ¿sí? Tal vez en la selección. Claro, pues en Peñarol jugaba Taibo, jugaba Lito Silva, o Spencer a veces quedaba abajo, porque según los que jugaban arriba, Abadí, Rocha, Spencer, Cortés y Joya, y bueno, y el que quedaba afuera, el único cambio que había era el golero. Cortés o Silva. Exacto. Y una vez juego, en la tercera me pidieron, porque era el clásico contra Nacional, en el Parque Central.
y ya estaba designado para jugar en reserva. Y jugué de mañana en el tercero y hice el gol del triunfo. Ganamos, nos pelotearon todo el partido. El clásico. El clásico, de tercera. Y le ganamos 1-0 en un rebote. Hay una montonera, hice un gol ahí, pateé al arco y salió. Y de tarde jugamos con la reserva con Feni y ganamos 2-1 y hice el segundo gol también. Entonces, porque además los cuadros pidieron los puntos, que yo no podía jugar 2 partidos en el mismo día, no sé qué. Y tal, no pasó nada. Eso, si yo no quería jugar, la Mutual protegía al jugador si no quería jugar. Pero para mí bárbaro. Pues. Y estuviste... Entonces ahí me llevaron al primero y todo, pero no jugué. Es decir, practiqué en el primero y todo eso, porque además tengo algún recorte, ¿viste? Donde dice... Pero ese cuadro de Peñarol del 66 está en un cuadro de honor, como la máquina del 49, claro. Son cosas como la época de Pierre Claro, no, ya va bien, un jugador, a un veterano súper inteligente, un jugador con una capacidad tremenda, ¿no? Y tal, en realidad... ¿Nunca le preguntaste a Ondino Viera por qué no? Porque Abadí va, pero es eliminado del Mundial de Inglaterra. ¿Por qué Abadí, que el 20 de mayo había sido campeón de América con Peñarol, un jugador muy importante, que hizo uno de los goles en las 3 finales con River, ¿por qué lo eliminó de la selección? Nunca. Ondino era muy cerrado en ese aspecto. Él lo único que hablaba, fuera de lo táctico, de lo que tenía que hablar, era de lo que había pasado en Londres con el cruzamiento de jueces de alemán y inglés que arbitraron a Argentina y a Uruguay. Sí, Argentina, Inglaterra, Uruguay, Alemania. Exacto. 1-0 gana Inglaterra, 4-0 Uruguay. 23 de julio del 66 el partido con Alemania. Bueno. Ahí nos eliminaron. Y ese expulsado Troche. ¿Y Ondino qué decía sobre la roja? Bueno, que no existía la roja. Claro. La roja y la amarilla son de México 70. Claro. ¿Ondino qué decía sobre? No, él nunca comentó. Se comentó, digamos, algo feo de Troche, ¿no fue? Porque después queda en Alemania Troche. Yo creo que se va a jugar a Alemania. Sí. Pero no, como que ahí lo habían robado. Lo echaron a Lito Silva también, ¿no fue? Sí. A Lito Silva y a Troche. Que le sacaron un cabezazo con la mano. Hay fotos. Fue un penal evidente. Con el brazo, así. Todo el brazo del alemán saca la pelota en la línea con el golpe de cabeza. Vos sabés que Spencer debía llegar un día antes, cuando venía de Ecuador a Peñarol, y perdió la conexión aérea en Buenos Aires y llegó el 22 de febrero. Y todo bien, porque después viene el famoso partido, la final del 59, que se juega en marzo con Nacional, que se juega se da algo muy raro. La final del campeonato uruguayo del 59 se juega el 20 de marzo del año 60, que hay muchos expulsados. De los pocos que no expulsan es a Spencer, porque recién había llegado y no participó. Ganó Peñarol con goles de Cubilla y de Linaza. Linaza y Pedra habían jugado el campeonato uruguayo por otro equipo y son habilitados para jugar la final de ese campeonato uruguayo en marzo de 1960 para defender a Peñarol. Claro. Te das cuenta, del mismo campeonato, reglamentaria políticamente el peso, el 28 de enero del año 58 había ganado contador Gastón Welfi la presidencia y uno de los dirigentes era Cataldi, y hasta ese momento Nacional era el único que tenía un quinquenio y que se movía muy bien políticamente en la OFF, pero ahí comienza a cambiar. Con el apoyo también, imagínate que la televisión estaba en pañales, porque Canal 10 es del 7 de diciembre de 1956, el primer canal de televisión de Uruguay, pero los televisores eran escasos y caros, y seguían predominando los diarios. Y ahí Peñarol, con mucha gente del vallismo y con los diarios colorados, sobre todo el diario y también el día, pero más el diario de la tarde, en ese momento empiezan a hacer una gran campaña. Y Spencer llega y todo bien, porque llegó el 22 de febrero a Uruguay y hacía calor y él venía del calor. Pero contaba Néstor Goncalves que cuando empiezan los primeros fríos, ahí se quería ir por el frío. Dice que lo llevó a pasear en aquella tienda London París, lo abrigó bien,
No sea Claro. cosa que se le fuera, porque Claro. ya veía toda la potencia de Spencer. Ahora que nombraste a Spencer, te voy a decir lo que me dijo. Creo que lo dijo por radio, por parlante, pero me lo dijo después. Yo te había prestado un libro, Un grito de gol. No sé Sí. si vos te acordás. ¿Cómo no? Para que vos Y él tuvieras dijo. algo de... Y él dijo, este hombre sabe más que yo de mi vida, dijo, por vos, ¿no? Porque vos empezaste a nombrar toda la trayectoria de él, de dónde era y todo eso. Y esa fue mi venganza, Sí. porque Spencer me hacía llorar de niño. Y esa noche yo lo hice lagrimear. En un ratito, con Amílcar Colé Ferraz, se viene la galería de fotos, el ping-pong y el portafolio del Químico D. ¿Magisterio o contabilidad? La verdad que magisterio. ¿Cooperativa agropecuaria o Copainor? Bueno, Copainor sería porque fue la mayor parte de mi tiempo ahí, ¿no? ¿Barrio Montevideo o La Chacra? La verdad son dos etapas distintas, ¿no? Pero Barrio Montevideo, la verdad que lo llevo más. Pero La Chacra es tu desconexión, tu Ah, hobby. exacto. ¿Qué haces ahí? Y algunas cosas que hace la gente de campo, arreglar alambrado, tenemos unos bichos, igual, plantamos algo y tenemos lucha con las hormigas y todos los depredadores que hay. Además estoy en una zona no muy buena, de sauce solo. Pero estás bien acompañado por tu señor y la familia. No, yo voy en el día y vuelvo. ¿No te quedas el fin de semana? No. Voy, pero vuelvo. ¿Montevideo o Santa Lucía? En los dos tengo gratos recuerdos, ¿no? La verdad que es difícil decir, ¿no? Inexorablemente tenemos que caer en el fútbol. Un apellido bohemio con B larga. ¿Burgos o Brunel? Bueno, dos entrañables amigos, pero la verdad que Burgos es el padre de la criatura de Wander, ¿no? Y Brunel, tanto Pocho como el hermano fueron, y son, el caso de Pochito, queridos compañeros, amigos de toda la vida, ¿no? Un nombre de técnico campeonísimo. ¿Waldemar, Burgos o Bentancur? Bueno, fueron, en realidad con Bentancur salí más veces campeón, yo creo, ¿no? Aunque Waldemar dirigió hasta juveniles, pero Bentancur capaz que haya ganado más campeonatos jugando yo, ¿no? Un gran zaguero que te marcó. ¿Jorge Carlos Manicera o Elías Ricardo Figueroa? Figueroa creo que era más potente, ¿no? Manicera era pura calidad, ¿no? Sinceramente un jugador excelente, que unas condiciones tremendas, ¿no? Pero me contaste que por culpa de Figueroa no le quebraste No el le quebré el invicto. invicto a Mazurkiewicz. ¿Cómo fue? No, fue al borde del área grande, la pelota me vino, yo la cabeceé hacia adelante para pegarle con alma y vida, estaba solo frente a Mazurkiewicz y una chilena de Figueroa me sacó la pelota. Que llegó ahí el 13 de octubre a 987 minutos Mazurkiewicz, Sí. cuando le quebraron. En eso te voy a decir una cosa, no sé si te cambio, pero en ese partido, Carlos Solé, que decían que nunca hablaba con los jugadores, como yo me había recibido de maestro, él pidió para hablar conmigo y bueno, me felicitó. Para mí también fue un orgullo, son las pequeñas, grandes satisfacciones que uno tiene, ¿viste? ¿Y cómo fue, Tiago? Porque las previas después se las empieza a hacer Heber Pinto, que habla con los jugadores, pero Solé era Solé, el gran relator, era el partido, el relato, tampoco le daba mucha participación a los comentaristas, era Solé. No, él le pidió, me estaba entrevistando el comentarista, que yo no recuerdo en este momento quién era. Bueno, no recuerdo. ¿Todavía no estaba Da Silveira con él? No, era anterior. Sí, pero Da Silveira estuvo antes también con Solé. Bueno, lo cierto que me estaba entrevistando y él pidió para hablar conmigo porque yo me había recibido un mes, 2 meses antes.
no tener esa grabación. Sí, la verdad. Lo conocí en un partido cuando el Bagre Brunel jugaba en Danubio, no había pasado a Nacional, así que tiene que haber sido en el 68, antes del 69. En el 68 fue lo que me pasó a mí. Y en el 68 yo voy a las viejas cabinas del Estadio Centenario, que no estaban donde se encuentran ahora. Y Solé estaba con la toalla, me acuerdo, un hombre bajo, cachetes colorados en el entretiempo, y mi padre me dice, Dante, te lo voy a presentar, porque cuando mi padre integraba el directorio de Radio Sarandí, lo llevaron. Solé relataba en el Sodre y ellos lo llevaron. Solé ganaba 100 pesos de aquella época en el Sodre y lo llevaron a Sarandí ganando 300 pesos. Y después Solé terminó como accionista, lo que era mi padre en ese momento, accionista de Radio Sarandí. Y estuvimos conversando unos minutos, imagínate ahora con un celular, en esa época lo de la fotografía era muy escaso, me quedé con esas ganas. Un gran defensa de Tacuarembó, campeón de América y del mundo. ¿Ángel Brunel o Tabaré González? Bueno, los dos realmente no puedo hacer distinción porque realmente soy amigo de los dos, ¿no? Un arquero de la selección campeona contigo, ¿Barrios o Barbosa? Para mí Barbosa se consolidó, el primer año atajó Barrio, de esos años que estamos hablando, después atajó Barbosa y me pareció que era más seguro, pero fueron buenos goleros los dos, ¿no? Eran nuestros ídolos. Barbosa trabajaba en la panadería, claro, ahí en la calle Washington Beltrán. Washington Beltrán, cerca de 25 de mayo. Yo lo veía ahí, entre 25 de mayo y Rivera, puede ser. Sí, sí. O trabajaba también en Don José. Yo me parecía que era Don José, pero mirá que... Puede ser, seguro, vos fuiste compañero de él. Sí, sí, pero no. Otro arquero de la selección, campeones del interior, ¿Óscar Mendaro o Jorge Ibarra? Bueno, Jorge, el periodo bueno de él, yo lo tuve en Wander, fui compañero en Wander con él, pero creo que por la trayectoria, Mendaro, ¿no? La verdad que... Múltiple campeón del interior y del norte. Sí. Era el titular Mendaro en el 66 y Jorge era el suplente. Exacto. Un zaguero de Tacuarembó que hoy te me adelantaste a la jugada. Sí. ¿Walter Pereira o Juan Carlos Álvarez? Mirá, los dos eran excelentes, pero yo creo que Gorrión tenía una virtud que era más potente, por más que el Gorrión se tiraba los pies, trancaba con la cabeza, Walter era más sutil, digamos, ¿no? Pero excelentes jugadores los dos. Creo que te dije que no debe haber una pareja de vago hoy como ellos dos, ¿no? Uno de tambores, otro de ferrocarril. Claro. Un jugador talentoso de la mitad de la cancha hacia adelante, ¿Gil Rivero o Luis Bentancur? Bueno, a veces yo escucho las opiniones. Luis Bentancur tenía tremendas condiciones, además por arriba, por un jugador que cómo transitaba la cancha y además elegante para correr, pero a veces desaparecía del partido. En cambio, Gil Rivero, que no lucía de pronto tanto, era un jugador más táctico, ¿no? Un jugador un volante con llegada y muy buena ubicación en la cancha. Los dos fueron excelentes jugadores, ¿no? Siempre hablando de la selección, la única del trigueño, un goleador, ¿Walter Granada o Néstor Martínez? Bueno, mira, yo ahora no tengo acá, pero yo hice estadística de todos los datos que podía sacar de eso, de los 3 años, porque tengo recortes de todos los partidos. El que hizo más goles, que hizo 14 goles en los 3 años, fue el Pelo Martínez. Lo que pasa que el Burro, después otro que hizo bastante goles fue Gil Rivero, y después habemos el Burro Granada, yo y no me acuerdo quién más, que hicimos 8 goles con él. Bimbo Pierres estaba ahí. Bimbo, no, en cuanto a goleadores no,
Pero Sí, no, en el otro cuadro excelente. estaba, en el cuadro ¿Cómo no? estaba. Sí, sí. Y el hermano Carlos, Exacto, marcador de punta. Exacto. Bueno, no sé a qué iba todo eso. Porque me Sí, preguntaste cuál era más goleador. Un goleador. Y lo que además ocurre que el Burro jugó solo un año, el Burro Granada. Después va Danubio. Va Danubio y él no jugó los 2 años. Con Brunel y Core van. Con Brunel, Core y Gil. Y Gil Rivero. Y Gil Rivero. Sí. Y decime una cosa. Ahora, el Burro también. Hoy un número, Peñarol anda buscando un 9. Habría que hablar con el Burro si está en condiciones. Que puede ser. Sí. De las 3 selecciones, 63, 64, 65, de la que tengo el gran honor de haber sido mascota, ¿cuál fue la mejor? A mí me impactó, digamos, pasado el tiempo y rebobinando todo, la primera, porque todos arrancábamos en ese momento, porque jugamos 3 finales con Rivera, que era muerte. Yo creo que fue la del 63, porque además te doy otro dato. Nosotros jugamos 34 partidos y perdimos solo 2 nomás. Los empatados no me acuerdo, ¿viste? Pero nosotros hicimos... ¿Solo 2 en cuántos partidos? En 34 partidos perdimos solo 2. Una vez en Salto 3-0 y en el primer año jugando de visitante en Salto, y después con Rivera el segundo año, el primer partido que el técnico era Piedra y los cesaron y quedó Jaime de Freitas. ¿Y por qué lo cesaron? Piedra había sido campeón en el 60. Claro. Y fue ese partido, no sé qué pasó. ¿Con Salto? No, con Rivera, en el 64. En el 64 Barbosa le hacen muy pocos goles. Sí, no, pero te iba a decir una cosa. Nosotros hicimos más o menos un promedio de 2 goles por partido en todos esos campeonatos. Y a nosotros nos hicieron, a pesar de que teníamos una defensa extraordinaria, 1 gol por partido. O sea, creo que hicieron 33 goles y jugamos 34 partidos. Me estás diciendo que no hay mejor defensa que un buen ataque. Sí. Pero esa estadística no se sostiene con nada, es decir, al contrario, tendrías que ver la estadística de Santos, que en 34 partidos perdiste solo 2. Es terrible lo que dijiste, no, tremendo, muy positivo, laudatorio. La galería de fotos con este amigo Amílcar Ferraz, comenzamos muy bien. Mostrala, tu casamiento, ¿te acordás la fecha? La fecha, sí. No me pongas en mirá que lo he preguntado y no me han sabido decir. 23 y 26 de diciembre, por iglesia. Civil. Sí. ¿De qué año? Del año 70. Ahí arriba, pero eso fue posterior. En el diario El País, que va a cumplir el 14 de septiembre del año que viene 100 años, o el 18. Ahora me dejaste con la duda. 14 de septiembre. El Bohemio. El Bohemio. Esta es la primera vez que ascendimos a primera división. En el año 70, jugamos en el año 71. Y Wanderers es del 53, así sí, que costó una vida. Costó la primera vez que subíamos. Continuamos, otra de Wanderers. Esta foto es del año 61 y acá hay personajes muy conocidos. Decilos, nombrados, mostrados. César Doroteo Pérez. Otro personaje, el maestro, presidente de la Junta, intendente. Amílcar Zavalla, gran jugador. Lástima que le gustaba mucho la pesca. Hay que aclarar, porque es cierto que lo que le gustaba era la pesca, pero si vos decís, lástima que le gustaba mucho, la gente puede pensar en alguna bebida espirituosa. No. Lo que pasa es que de pronto no quiso ir a Montevideo. Yo había ido a Peñarol, no quiso quedarse. Después fue a Liverpool porque había un dirigente que tenía un hermano que era mediocampo en el Banco de Seguro y lo vino a buscar y él no quiso ir tampoco, ¿no? Y me contó tenía Burgos condiciones sensacionales, ¿viste? Que lo vinieron a buscar de River
y decían no va, y Burgos dice no, 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 el muchacho va, él va, me dijo que va, seguro que va, no fue. No fue. Bueno, y está el chiquito Brunel, bueno, y varios más que... Bueno, acá estamos todos los Ferraz. 4 hermanos. A ver, de izquierda a derecha. Dimitri, estoy yo, Gustavo, que jugaban Estudiantes ese año, Chumbo, y este es Raúl, que es primo. Así que, qué ataque, sí. Aunque tus hermanos me decían que Dimitri era zaguero. Seguro. Y Baltasar... Bueno, este fue cuando ganamos el campeonato de la B y subimos a primera. En el 71. Exacto, exactamente. Llega Peñarol. Acá viene Peñarol, sí. Ahí estás, las figuritas. En esta creo que no, pero acá no, yo era la sellada. Sí, claro, costaba. No, la Mutual. Acá estoy. Acá. ¿Dónde estás? Estoy acá. Arriba. La tomamos. Ahí está. Tabaré González, Joya, el Tito Goncalves, Spencer, Mazurkiewicz, Abadí. Casi nada. Bueno, esto fue 2 años, estuve en la Mutual de Jugadores. Estaba el presidente Luis Cubilla, está acá, está muy oscura esta. Está Dormindo Onega, que había venido a Peñarol, un crack. El chileno Prieto, otro crack también. Vino en el 69, Onega en el 70. Sí, en el 70 jugó la final con Estudiantes de La Plata de la Libertadores, Peñarol con suplentes. Sí, 0-0 y 1-0 ganó el Pincharrata. Pero Peñarol tenía a grandes jugadores en la selección, como Mazurkiewicz, Rocha, Matosas. Bueno. Acá está. Y Londres 66. Y la pelota de esa época, aquí está. Siempre marrón, ya no tenía piripicho. No, por suerte. No tenía. Para cabecear, ¿cómo era? Te salían unos lagrimones después. Y acá estás. Es lo mismo que mostré hace un rato. ¿Dónde estás? Acá. Acá. Lo vemos al lado de. Aquí. De Tabaré González. De Tabaré González. Los dos tacuarembóenses. Se nota. Perfecto. Y vamos ahora al portafolios del Químico Dini. Lo abrimos. Tenemos algo para el amigo Amílcar Ferraz, que se lo vamos a mostrar. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Ahí va. Esto es el tercer partido que jugamos con Rivera en el 64, 9 de febrero. Seguro, el campeonato del 63 que se jugó en el 64. La tercera final. La tercera final. Jugaron 5 partidos en el triangular con Paso de los Toros. Exacto. Por sorteo se va a la cancha de Oriental otra vez. Exacto. Nos pasó lo mismo con Canelones. Exactamente lo en el 66. Exacto. Uno allá, otro acá, y por sorteo el tercero allá, y ustedes lo ganan. De esos años yo creo que la mayoría salimos campeones afuera y no acá, ¿no? Yo creo que acá salimos campeones con Flores, una vez con Paso de los Toros, y jugando, ¿no? Ese partido, y no recuerdo. Después casi siempre afuera salimos campeones. Sí, Tacuarembó, por ejemplo, en el 80, acá le gana 2-0 a Deportivo Maldonado, a la selección, pero en ese noreste sale el Melo, como te decía, con gol de Miguel Chagas, que gana 1-0. En el 87 gana en Durango, en el 91 en Rocha. Te estoy hablando de los últimos campeonatos del noreste y del interior. Esto es el corresponsal, el periodista destacado para la tercera gran final del Campeonato del Norte por Diario El Día, fundado por don José Valle y Ordóñez, un diario, el de mayor circulación en el año 1963 en Uruguay. Y les voy a leer lo que dice este hombre, entendido periodista deportivo, que calificadamente Diario El Día destaca y nomina para que cubra esa final que termina ganando Tacuarembó 3-2. Lo que dice textualmente: Tacuarembó afianzó sus posibilidades con el juego veloz y productivo del joven winger derecho Amílcar Ferraz. Puede decirse que la labor de este player fue fundamental para la victoria de su equipo. Los 3 tantos logrados por Tacuarembó fueron propiciados por dicho futbolista. Hay mucho de inglés, las expresiones de aquella época
goalkeeper, winger, Sí. match, todo eso. Y La te verdad. destacó como el mejor de la final. A ver si está el nombre del señor por acá. Morlino creo que era. Tacuarembó 3, Rivera 2, 2.700 entradas vendidas. Francisco Pardiñas, sí te escucho. En esa época no estaban los corresponsales de los diarios y yo tengo entre los recortes guardados, Raúl Morlino, Morlino, para el día. ahí va. Yo tengo entre los recortes, hay algunos que toda la foto ocupa una página de Tacuarembó cuando salimos campeón, por ejemplo, en un campeonato. Y venían de Montevideo a cubrir el El partido, día ¿no? lo mandaba a cubrir. Es Sí, que era un sí, diario no, pero vos sabés que rotativo. todo, ¿no? Todos. Ah, Sí. La mañana, el país, de eso me acuerdo perfectamente, ¿no? Es decir, y tengo recortes de haber ocupado una página entera, ¿no? Amílcar, el equipo de producción me acaba de acercar el celular. ¿Con quién te gustaría conversar en este momento? Llamar a una persona que ya no esté o que esté. Bueno, si fuera que ya no estuviera, capaz que con mi madre para contarle lo que ha pasado posterior. Sería eso, ¿no? Y de los que están aquí, No sé, preguntarle a mi señora si hizo, cómo fue esta noche. ¿son por la comida? Sí, la verdad que sí. Mirá, le quiero mandar un saludo a mi gran tía Gualconda Bengua, que cumplió años el 14 de septiembre y que de niño me preparaba mi comida favorita, tallarines con tuco. Muchas gracias, Gualconda. Y a Ever Siqueira también. Un saludo para él que me dice que es oyente, televidente del personaje. Amílcar, gustazo. Bueno, la verdad que no, te agradezco. Uno recuerda cosas que a veces van pasando un poco al olvido y todas estas cosas son un poquito de mimos al bobo que a veces lo necesita, ¿no? Sensacional. Gracias a vos. Si Dios quiere, el próximo domingo a través de Canal 7 a las 7 de la tarde en una presentación de Junta Departamental y de Cable 2000 con la Cámara de Milton y la puesta al aire de Pablo Canavarro se viene el personaje número 73.